Bueno, vamos a ver cómo hemos hecho esta mañana el ejercicio de los motores. Solo por repasar cómo funciona. Para poner en marcha cualquier motor 3, 4, 3, 2 o 1, tiene que estar activo el motor superior, en este caso el 4. Para poner en marcha el 4 simplemente contra la marcha debe arrancar, si no estoy pulsando paro. Para poner en marcha el 3 tiene que estar arrancado el 4, que es la condición de ponerla en marcha. Además, pulsar marcha y que no esté pulsado paro y así sucesivamente. Y para pararlos, lo que tiene que pasar es que para parar los motores, primero tengo que parar el motor 1, no tiene ninguna condición, y para parar el motor 2 tiene que estar el motor 1 parado simplemente y que pulse paro. Para parar el motor 3 tiene que estar el motor 2 parado y que pulse paro del motor 3, y para parar el motor 4 que pulse paro del motor 4 y además que el motor 3 esté parado. Vemos que no solamente es pulsar marcha o para arrancar un motor hay una condición que tiene que cumplirse para que lo arranque, y para parar un motor hay una condición que tiene que cumplirse para que lo arranque. Para arrancarlo, que es el motor superior, tiene que estar encendido, y para pararlo es que el motor aguas abajo inferior tiene que estar encendido. Bueno, vamos a hacerlo de la primera forma. Entonces vamos a crear un proyecto nuevo. Lo llamaremos 4 motores, forma 1. Vamos a ver varias. Le damos a crear. Esto sabéis que podemos empezar el proyecto desde aquí o desde la vista de proyecto. Vamos a hacerlo de varias formas. Configuramos un dispositivo desde aquí y agregamos un dispositivo. Bien, si yo no supiera qué dispositivo tengo conectado a mi ordenador, pues simplemente sé que es un 1200, no sé qué dispositivo es, pondría una CPU sin especificar, como está puesto aquí, le daría a agregar, y entonces con mi conector RJ45 Ethernet conectado a mi ordenador y el otro lado conectado al puerto 1 del 1200, ¿de acuerdo? No tengo qué PLC es, pero si me da configuración de dispositivos, lo voy a hacer más grande, y yo tuviera conectado el cable desde mi ordenador al PLC, le daría a determinar, él se encargaría, pondría que va a ser por Profinet, busco mi conector de Ethernet, que en este caso no lo tengo yo aquí, que es un jack externo, este es un Raspberry NRTV, y daría a iniciar búsqueda, y cuando diera a iniciar búsqueda me lo detectaría, y yo daría detección, y entonces lo que me cargaría es la configuración del autómata en este autómata desconocido que he puesto. Y ya quedaría tanto con el nombre del autómata, la IP del autómata y todo configurado. Y el hardware. Vale, yo lo voy a quitar porque sabemos que el autómata de clase agrego un dispositivo que va a ser un 1215 ACDC Relé. Esta es la versión con el firmware 4.2. Primero, las entradas-salidas físicas son las que me dicen aquí, la I00, I01, I02, I03, etcétera, y las salidas la Q00, la Q03. Física significa que estas entradas y salidas van a estar conectadas a las entradas y salidas del autómata que están aquí, ¿de acuerdo? Es decir, que hay un tornillo que va desde la salida al contactor que va a alimentar el motor, o desde el pulsador que viene un tornillo aquí. Es una CDC-relé. AC significa alimentación a 230, DC que las entradas son a continua de 24 voltios, o tengo una fuente de alimentación en el propio autómata, o tendré que poner una fuente de alimentación externa, y relé es que las salidas son a relé. Puedo trabajar a cualquier tensión dentro de los límites de la tensión que aguanta el relé, y tanto alterna como continua. Desde 5 voltios suele ser hasta 230 voltios de alterna. Bien, una vez que tengo esto, para poder simularlo, yo sé que las entradas físicas empiezan en la 0, o sea, 0001, pero cuando lo quiero simular no me va a dejar. Vamos a ver. Lo primero que hacer aquí es crear mi tabla de variables. Voy a crear una tabla de variables, y esa tabla de variables, dándole F2, le voy a llamar 4 motores.
Esta tabla de variable, lo que voy a hacer es darle nombre a las entradas y salidas y vamos a poner un pulsador marcha motor uno, pulsador paro motor uno, y así seguimos con el resto. Fijaros que me va poniendo la dirección correcta. Vale, tengo los cuatro pulsadores de marcha y los cuatro pulsadores de paro, y ya me quedan las salidas. Le vamos a llamar salida motor uno, ya no es una entrada, con lo cual pinchamos aquí y ponemos Q0.0. Podemos escribir los cuatro, en este caso, como solo cambia el número y están todas correlativas, voy arrastrando aquí como en el Excel hasta aquí y ya me pone aquí las cuatro. Está la tabla de variables que utilizaré para la programación, asignada a la correspondiente dirección. No tiene por qué ser física, pero una dirección. Yo repito, física es que hay un cable que va un tornillo dentro del autómata. Y luego, para poder observar y simularlo, vamos a crear una tabla de observación y forzado. Nos iremos aquí, agregaremos tabla de observación, la llamaremos cuatro motores también. Y para no tener que copiar lo mismo, porque vamos a querer ver lo mismo, me voy a mi tabla de variables, pincho en esta esquina, le doy a control C, me bajo a la tabla cuatro motores de observación y forzado, pincho ahí y le doy a control V. Y aquí tengo mi tabla de observación y forzado. ¿De acuerdo? Como esta tabla la quiero utilizar luego en más programas, lo que voy a hacer es exportarla a un formato de Excel, donde luego lo importaré en los demás programas. Aquí tengo una flechita para exportar y otra para importar. Si lo voy a exportar, me está diciendo que dónde lo quiero exportar y lo tengo yo puesto en ejercicio uno, ¿de acuerdo? Y le voy a llamar cuatro motores forma 1. Espero que no me dé problemas con los espacios. Lo voy a guardar. Vale. Y ahora sí me voy a esa carpeta. Tengo un Excel que aparece aquí, donde tengo las constantes, digo, las variables que crean mi tabla de variables. Yo podría trabajar aquí siguiendo este formato, copiando todo lo que tengo que poner y luego importarlo en mi TIA Portal. De esta forma puedo trabajar. Imaginaros que voy en un autocar o voy en nave o en tren al trabajo. No tengo allí el TIA Portal, pero tengo un pequeño ordenador y lo puedo ir haciendo. Incluso con el móvil puedo hacer esto. Lo único es que sea formato XLS, o sea, un formato que el mismo formato que es este y la misma estructura. ¿De acuerdo? Aquí tengo que poner estas cosas y guardo la misma estructura. Vale, ya lo tenemos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es programar. Me voy y no tengo nada en el OV100, así que me voy al OV1. Y lo que voy a programar es cuando tengo que activar el motor 1. Voy a poner motor 1 y yo programo orientado a acciones, con lo cual pondré cuándo tiene que valer 1 activar el motor 1 y cuándo se tiene que parar. Esta será la salida del motor 1 y esta será también la salida del motor 1. Bien, ¿cuándo tengo que activar la salida de motor 1? Cuando le dé al de marcha, el pulsador de marcha es un contacto normalmente abierto, con lo cual cuando yo pulse marcha, a la entrada del automata le llega tensión. Y esto significa, aquí, para que veáis cómo se puede hacer esto también, puedo directamente pinchar aquí una vez, solo una vez en la tabla de variables, y arrastro el pulsador de marcha aquí. Es como hemos hecho antes. Y lo tengo que escribir. Entonces, esto, lo que significa esto, no es que el pulsador de marcha motor no sea normalmente abierto o cerrado. Lo que significa esto es que cuando la entrada I00 tenga tensión, esto será cierto. Y cuando tendrá tensión la entrada I00, si he conectado un pulsador de marcha que es normalmente abierto, la entrada tendrá tensión cuando lo pulse. De forma que continúa los 24 voltios positivos hacia la entrada I00.
De igual forma, el pulsador de paro es un contacto, un pulsador normalmente cerrado, con lo cual si yo no lo pulso, ya le está llegando tensión. Y cuando le pulso es cuando corto tensión, siempre por seguridad. Con lo cual la condición para activar el motor uno es que el pulsador de marcha esté pulsado, que el pulsador de paro no esté pulsado, con lo cual la entrada del pulsador de paro tiene que valer uno porque es nuevamente cerrado, me llega tensión si yo no lo pulso, y luego tengo que comprobar que el motor 2 está arrancado, porque partimos del 4 al 3, con lo cual una condición es que el motor 2 esté arrancado, con lo cual tengo que comprobar que la salida del motor 2 vale uno, y con esto lo activo. Si pulso marcha, no pulso paro y el motor 2 está arrancado, activo el motor 1. ¿Cuándo tengo que parar el motor uno? Vale, si yo pulso el pulsador de paro, cuando yo pulso el pulsador de paro al ser normalmente cerrado, lo que abro es abrir el circuito. Entonces a la entrada I01 donde está conectado el pulsador de paro no le llega tensión. Y esto significa, lo que estoy poniendo aquí, que el pulsador de paro, que I0.1 no tiene tensión, para que esto sea cierto. O sea, cuando I01 no tiene tensión, lo tengo que parar. Pero la condición de parar I0.1 es alguna, ninguna, porque es el primero que se tiene que parar. Empiezo por el uno y acabo en el 4. Al contrario que el marcha, que empieza en el 4 y acaba en el 1. Con lo cual, cuando el pulsador de paro el motor uno no le pulse, lo que hago es activar la salida del motor. Vamos a poner el motor 2. Para ello, pinchamos aquí, le damos a control C, control V y me copia el mismo circuito. Pongo motor 2 y es lo mismo, pero donde ponen marcha motor 1 es marcha motor 2, paro motor 2, paro motor 2, y aquí salida de motor 3. Aquí obviamente salida de motor 2. Entonces pondré en marcha el motor 2 cuando dé al pulsador de marcha del motor 2 no haya pulsado el pulsador de paro del motor 2 y el motor 3 esté activo. Y cuando lo paro, lo pararé cuando el pulsador de paro del motor 2 esté pulsado y además que el motor 1 esté apagado. Con lo cual tengo que poner que la salida del motor 1 esté apagada. Porque es condición para parar el 2 que el 1 esté parado. ¿Vale? Lo mismo, control C, control V y aquí voy al motor 3. Entonces, pulsador de marcha del motor 3, pulsador de paro del motor 3, pulsador de paro del motor 3. Aquí salida de motor 1 ya es el salida de motor 2 y aquí voy a activar el motor 3 y aquí la condición para activarlo es que el motor 4 esté activado, con lo cual esto es salida de motor 4. Así que el motor 3 arrancará cuando pulse marcha, no haya pulsado paro, el motor 4 esté arrancado, entonces lo activo. ¿Cuándo lo desactivo? Cuando pulse el pulsador de paro del motor 3, el motor 2 esté apagado y entonces lo que hago es desactivarlo. Lo mismo, control C, control V y vamos al motor 4. Aquí tendré que poner el pulsador de marcha del motor 4, pulsador de paro del motor 4, pulsador de paro del motor 4. Aquí salía el motor 4 para arrancarlo, no me hace falta porque el primero que tiene que arrancar es él. Esta será la salida del motor 4, pero aquí la salida para poderle parar es que el motor 3 esté parado. Con lo cual, si yo pulso el pulsador de paro del motor 4 y el motor 3 está parado, lo que hago es resetear el motor 4. Y cuando le pongo marcha, cuando dé el pulsador de marcha y el pulsador de paro no esté pulsado, automáticamente le pongo marcha. Con esto ya estaría hecho y ahora lo que voy a hacer es simular. Bien, si yo lo voy a simular, fijaros, si lo voy a simular, le damos a cargar, bueno, no lo arrancamos, le damos a finalizar, vemos que no nos ha dado errores, y si le doy a run, pues el autómata ya está en marcha. Me conecto online al autómata, esto tiene que estar todo en verde, porque si no tendría un programa en la memoria del autómata y otro programa en el ordenador,
Y ahora lo que yo quisiera es arrancar primero el motor 4, que es el que tenemos. Si yo veo el pulsador de marcha con el botón derecho y le doy a forzar a uno, pues no me lo fuerza, ¿vale? Y lo segundo, Alexa, silencio. Y lo segundo es que los pulsadores de paro son normalmente cerrados. Y aquí están todos abiertos. Con lo cual, como son normalmente cerrados, antes de simular nada, debo hacer que valgan. Todos. Porque cuando yo lo conecte, al ser pulsador normalmente cerrado, le vaya a uno a la entrada. Entonces debería ponerles a uno. Entonces ya podría empezar a simular. Pero no me deja. ¿Por qué no me deja? Que no me deja porque te aportan para poder simular las entradas y salidas físicas. Hay que ir por esta zona, ¿de acuerdo? Por lista de proyectos. Pero lo que hacemos es un pequeño truco. Yo solo puedo simular o forzar a uno entradas que no sean entradas físicas. Si yo me voy a dispositivos y redes, perdón, a configuración de dispositivos, y yo pincho dos veces aquí en el autómata, me sale esto, donde están las direcciones de las entradas y salidas digitales y las entradas y salidas analógicas. Digital input, analog input. Y está en la dirección cero. Como yo he programado la dirección cero porque siempre programaremos en las direcciones reales, físicas, donde están conectados los sensores y los actuadores y los cables, lo que yo tengo que hacer para poder forzar una entrada de esas que es física es decirle al autómata aquí que las entradas físicas y las salidas físicas están en otra dirección. Si no, no me va a dejar. Bien, deshago la conexión online y me desconecto del PLC, de la memoria del PLC, si no, no me va a dejar cambiarlo. Y ahora, por ejemplo, le voy a decir que las entradas físicas empiezan en el byte 20 y me dice, ¿quiere usted modificar las variables de su programa? Si yo le digo que reasigne las variables, la i00 me la va a llamar, la i0.0 me la va a llamar la i50.0. Y yo no quiero hacer eso. Le digo que no, para seguir teniendo las mismas en el OV1. Y aquí también le digo que las salidas empiezan en la 50. Y no quiero reasignar las variables. Ahora me voy a mi autómata y para cambiar lo que he modificado lo puedo hacer de varias formas. Pero lo mejor es darle aquí a cargar en el dispositivo, con lo cual vuelve a compilarlo y lo vuelve a cargar con las modificaciones que he hecho, que son a nivel de hardware. Simplemente indicarlo en las salidas físicas. Bien, ahora ya tengo el PLC en run, me conecto online con el PLC y vamos a ver que ahora sí. Primero, los pulsadores de paro del motor tienen que valer uno, con lo cual voy a ponerle los 4 a uno. Fijaros, no me deja volverla a poner. Vale, ¿qué pasa? Eso es un error para mí de Teaporta. Me pasa por esto. Yo tenía el PLCIN arrancado, lo que voy a hacer es simplemente cerrar el PLCIN, le hago desconexión online y vuelvo a arrancar el PLCSIN. Y con esto se arregla el problema. ¿Por qué? Yo entiendo que es un problema de fallo de Teaporta. Porque al volverlo a cargar debería haberlo hecho bien. Vale, le damos a cargar y en este caso pues le decimos que arranque ya directamente el programa. Entonces el autómata va a pasar a run y me conecto online y ahora sí voy a intentar poner a uno los pulsadores de paro. Le forzo a uno y ahora sí que me deja ponerlo. Les digo que antes no me dejaba, incluso habiéndolo cargado y compilado, pero es porque, hombre, fue un problema que tiene la versión 16 de Teaport. Otra forma de hacerlo es si yo selecciono lo que quiero poner a uno, le doy a control F2, si hago eso lo pongo a uno y con control F3 automáticamente lo pongo a cero. ¿De acuerdo? Y otra forma es irme a la tabla de observación y forzado, que es la que más me gusta. Me voy a la tabla de 4 motores de observación y forzado, me conecto con las gafitas. Aquí veo que todas las salidas valen cero, pero que los pulsadores de paro valen uno. Yo al querer poner los pulsadores de paro a uno, voy a poner todos los pulsadores de paro a uno. Voy a darle más espacio. Y una vez que tengo lo que yo quiero modificar, le doy aquí al rayito y automáticamente me pone las variables al valor que yo le he dicho. ¿De acuerdo? Que se llama forzar las entradas. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, arrancar el motor 3 y yo pusiera uno el pulsador de marcha del motor 3 y le doy al rayito, el motor 3 no arranca. Porque para arrancar el motor 3 tiene que estar arrancado el 4.
Con lo cual el pulsador de marcha del motor 3 le vuelvo a poner a cero y lo fuerzo. Voy a arrancar el motor 4, para eso voy a poner el pulsador de marcha del motor 4 a 1, como que lo estoy pulsando, le doy al rayito y acabo de arrancar el motor 4. Claro, el pulsador no le debe tener todo el rato pulsando, con lo cual estoy pulsando e inmediatamente dejo de pulsar, ¿vale? Y veo que el motor 4, perdón, le he dado al pulsador de paro. Y esto tampoco es tan raro, ¿eh? Porque son tan pequeñitos. Entonces, tengo el pulsador de marcha, este le voy a poner a cero, porque ya no quiero pulsar, y el motor sigue en marcha. Una vez que ha arrancado el motor 4, para arrancar el motor 3, pues pongo el pulsador de marcha del motor 3, que es esta, a 1. Y activo el rayito y me arranca el motor 3. Ahora el pulsador de marcha del motor 3 lo pongo a cero, porque es un pulsador, pulso y lo expulso. Y ahora pongo el pulsador de marcha del motor 2. Vale, que he hecho el motor 2 y me ha puesto el motor 1. Eso es porque cuando he copiado y pegado me he modificado. Vale. Motor 1, fijaros, motor 1, motor 2. Y esto es salida de motor 2. No pasa nada. Hago esto, me sale esto en naranja. ¿Qué me está diciendo? Ahora estoy trabajando en la memoria del autómata. Que el programa que tengo en el autómata es diferente del programa que tengo en el ordenador. Y eso no puede ser. Vale. Lo voy a cargar y lo que hace es hacerme que los dos programas sean el mismo. Y ya se me pone todo en verde. Vuelvo a la tabla de observación y forzado. Y obviamente sigo con el motor 1 y el 2 en marcha, porque antes le puse a 1. Pero el pulsador de paro del motor 2 lo pongo a true, el pulsador de marcha del motor 2 lo voy a poner a cero. Y repito, el motor 1 lo voy a parar directamente y lo vuelvo a dejar de apretar el pulsador de paro. Entonces tengo los tres motores, como tenía que haber pasado si no me hubiera equivocado en eso, pongo el pulsador de marcha del motor 1 a 1, lo fuerzo y arranca el motor 1, lo pongo a cero y se para. Ahora, tengo los cuatro motores activos, para poder pararles, imaginaos que yo quiero parar el motor 3, el motor 2, que es este. Si en vez del pulsador de paro, que normalmente cero le da tensión, le hago que le llegue a tensión, no hace nada, porque no puedo parar el motor 2 si no tengo parado antes el motor 1. Entonces lo vuelvo a poner a 1, porque es un pulsador, repito, y al dejar de pulsar se vuelve a pulsar. Y lo que voy a hacer es parar ahora el motor 1, lo pongo a 0, simulo, y el motor 1 se me apaga. Dejo de pulsar el pulsador de paro del motor 1, lo pongo a true y se apaga el motor 1. Ahora voy a parar el motor 2, lo pongo a 0 y se para el motor 2. Ahora el pulsador de paro del motor 2 dejo de pulsarle, con lo cual, al ser nuevamente cerrado, le vuelve a dejar tensión a la entrada. Y voy a parar el motor 3, pulsador de paro del motor 3, que lo pongo a 0. Y paro el motor 3. Y aquí dejo de pulsar el pulsador de paro del motor 3. Ya la lía. Pulsador de paro del motor 3. True, vale. Y ahora pulso el pulsador de paro del motor 4, que pongo un 0, y pararé el motor 4. Y vuelvo a ponerlo a 1 porque dejo de pulsar. Ya habéis visto que esto funciona. Ahora que he visto que mi programa funciona, lo que tengo que hacer es otra vez, para pasárselo al PLC y poderlo comprobar, irme aquí y deshacer la conexión online. Me desconecto del PLC y me voy a las entradas salidas digitales y le digo que empiecen en las físicas. Entonces ahora ya las entradas salidas físicas empiezan en la cero, que son las mismas que yo tengo en el main, y ya se lo puedo pasar a un autómata y comprobar que esto funciona.
Guardamos el proyecto y esta es la primera forma de hacer este ejercicio que hemos visto en clase.